Buenas tardes, noches. Nosotros somos el equipo conformado por Sara, Susana, Estefanía, Paula y Fernando. Presentamos nuestra campaña nombrada por un cambio en los personajes de nuestros cuentos. Imagina y describe a algún personaje literario que conozcas. Puede ser una princesa, un príncipe o incluso un dragón. Dime, ¿cómo lo imaginas? Probablemente pienses en los clásicos adjetivos como una princesa es hermosa o un príncipe es musculoso. Aquí se puede plantear un cierto estigma determinado por la sociedad desde hace más de 500 años. Por ello, en la siguiente campaña, por un cambio en los personajes de nuestros cuentos, pretendemos plantear razones justificables por la cual consideramos que la idea de etiquetar ciertos adjetivos es cosa del pasado, ya que según nuestra propia perspectiva, al momento de añadir personajes estereotipados dentro de diferentes textos, como los textos narrativos, que regularmente son introducidos a los niños dentro de las escuelas primarias, podríamos estar promoviendo un cierto estigma de comportamiento, es decir, hacer una sugerencia indirecta para comportarse de cierta manera. ¿Cómo sabrá que la amas? ¿Cómo verá tu amor? Princesas, como en varios cuentos, es de los personajes principales. En los tiempos de antes, el típico estereotipo consideró que las mujeres no tenían muchos derechos en ese entonces, pero aún así el silencio y la domesticidad de la mujer era un símbolo de inteligencia femenina y esto se veía reflejado en las mujeres de los cuentos. La princesa era considerada que su final era casarse con un príncipe de otro reino o en otros casos con un hombre valiente que la rescata, mientras ella espera por su héroe, por ejemplo como en los cuentos antiguos de Rapunzel, que se tuvo que esperar en una torre por un príncipe que la rescatan, o que en La Bella Durmiente, la Bella y la reina de ambos lugares tenían planeado en que sus hijos tenían que casarse, lo cual su vida es depende de un hombre, no representa que puede hacer algunas cosas por sí sola. En los tiempos de ahora, ¿cómo ha evolucionado las princesas? Ahora no es necesario que tenga un príncipe en su cuento, como por ejemplo Mérida de Valiente, rompiendo el estereotipo que no quiere matrimonio y pelea por su propia mano. Tampoco es necesario que sea el único amor que importa. El amor se puede presentar en seres queridos y familiares y no necesariamente un príncipe, como por ejemplo el Frozen, Elsa que no tiene príncipe y su gran amor es hacia su hermana menor. Y también en la historia de la Bella Durmiente actualizada, lo cual es un live action hacia la villana de la historia. En las finales escenas, la princesa Aurora no se despertó con el beso del príncipe, sino con la de Maléfica, que la consideraba como una hada madrina, que fue la que despertó con un beso de amor verdadero. En fin, puede ser independiente y no a fuerzas tiene que casarse, y puede luchar por sus propias peleas e incluso ser un héroe en la sociedad. Tiene sus propios sueños y metas que quiere llegar a cumplir, lo que esto se conecta más a la realidad y no a los típicos estereotipos. Sea tu propio héroe y quiérete. Las mujeres también podemos hacer lo que un hombre puede hacer y más. No es necesario que tenga que casarse si no quieren. Para concluir, se encuentra con mujeres fuertes, realizadas, libres para soñar y conseguir cualquier cosa que se propongan. Y pueden estar acompañadas por hombres valientes y generosos con los que hacen equipo. Es solo para ti mi canción de amor. Canto para ofrendarte todo mi corazón. Yo estoy enamorado de tu belleza. El príncipe es otro de los personajes que realmente se muestra muy estereotipado. Es por esto que el día de hoy quiero hablarles de este personaje, pero comenzaré explicándoles lo que para muchos es un príncipe. Seguramente cuando pensamos en un príncipe se nos viene a la mente un hombre apuesto, con espalda ancha y con ganas de aventura, o probablemente sean de los que imaginan algo más realista, pero si es así, tal vez sean una excepción. Pero bueno, este personaje supone que los niños han de ser apuestos príncipes, nada de ser un languiducho, flaco, débil o fatigado, deben de estar siempre dispuestos a la aventura.
Deben de vencer a sus enemigos y luchar contra toda adversidad, demostrar que valen y como recompensa tendrán a una princesa guapísima esperando a ser rescatada por ellos de todos sus males, pero que a cambio ésta les servirá y los amará para siempre. Aunque sin duda esto no debe de ser así. Esta nueva sociedad nos exige evitar cuentos como Blancanieves o La Bella Durmiente, que a pesar de tener muy bellas historias, estos cuentos tradicionales tienen personajes con una gran carga sexista, donde se muestra un príncipe fuerte y apuesto, que siempre tiene la responsabilidad de salvar a una princesa, lo que es muy irreal. Si bien sabemos, los tiempos están cambiando y pensemos, ¿realmente queremos que nuestros niños vivan apegados a estos estereotipos? Es por eso que para esta campaña es importante que consideremos que los niños llegan a ciertas edades, donde son como esponjas que absorben cualquier cosa que les pongas delante. Así que es sumamente importante que desde pequeños rompamos con los roles que no queremos que sigan cuando estos sean mayores. También es necesario mostrar protagonistas masculinos, como antihéroes, que muestren su sensibilidad, su vulnerabilidad y sus miedos. Y que eso no tenga que ser incompatible con ser valientes o autónomos. Pero recuerden, es importante huir de esas ideas de que los hombres siempre tienen que ser protectores, que al final se confunden con ser controladores de las mujeres. Por suerte para nosotros y para nuestros niños, a día de hoy contamos con nuevas alternativas, ya que los cuentos también se han ido renovando. Es por eso que les propongo estos títulos, que seguro los harán ver las cosas de otra forma. Cuentos en los que los chicos no tendrán que salvar al mundo o rescatar a una princesa. Tal es el caso del Príncipe Serafín, creado por Raquel Díez y Mónica Carretero. Lejos del estereotipo del príncipe valiente, muestra la historia del príncipe Serafín, quien se sale del modelo sin paliativos, mostrando a un príncipe que busca ser feliz por él mismo. Sin más que decir, espero que estas recomendaciones sean de su agrado y sean de mucha ayuda para cambiar la perspectiva de ver las cosas y evitar todo tipo de estereotipos en nuestros cuentos. Castillo vive ella y solo despierta con la luna llena. Se pone su sombrero, se sube a su escobín y se va volando por el cielo gris. La bruja, majuja, la bruja. Hablaremos de las brujas. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra bruja? Bueno, quizá como siempre hemos visto películas, hemos leído cuentos, libros, lecturas, entre otras cosas, nos hace pensar que una bruja es la villana o la mala de la historia. En los cuentos siempre hay un factor común. Si eres mujer, si tienes joroba, si tienes una edad avanzada, tienes una enorme nariz e incluso eres muy mala, tienes muchas posibilidades de ser la bruja del cuento. Y esto es así. Las brujas pueden ser personas no demasiado mayores, pero sí luchan contra el paso del tiempo o se convierten en viejecitas en algún momento. Y otra vez juegan con la edad y la vejez para dar miedo a los niños. ¿Por qué ocurre esto? Ojo, los cuentos funcionan como guía moral y de normas sociales para los niños. De esta manera, uno de lo que les transmitía esto era de que las mujeres poderosas eran peligrosas. Si lo posicionamos como guía moral, los cuentos deben transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la amistad o la obediencia, y estos deben ser conocidos y aprendidos por niños y niñas desde que son pequeños. Los cuentos infantiles son un buen recurso para que puedan asimilar de una forma más amena lo que significa cada valor, y sobre todo, debe ser de una forma divertida. Entonces las brujas son siempre las malvadas del cuento. ¿Acaso no había hombres que hicieran uso de la brujería? Las brujas vivían en una sociedad patriarcal y era natural que se les acusara más a mujeres que a hombres. Todos sabemos, o deberíamos de saber, que la caza de brujas fue un fenómeno que se produjo en Europa a principios de la Edad Moderna, donde perseguían y condenaban a muerte a mujeres por ser acusadas de emplear brujería. Los cuentos clásicos son remotamente antiguos y, por supuesto, convivieron con la caza de brujas. Los cuentos relatan las historias arrastrando los valores de esa época. Entonces,
¿Fue por eso que las brujas se incorporaron a los cuentos con esta imagen tan oscura? Cuando la verdad es de que las brujas eran personas normales, con un cierto conocimiento en los usos de plantas medicinales y practicaban determinados tipos de rituales, que podían ser que al tener control de fabricación de medicamentos y la magia pudieran tener más poder. Por supuesto, todo esto le da miedo a los niños. La idea de que las brujas son malvadas y hacen daño a los niños ha transcurrido con el paso del tiempo de boca a boca a lo largo de la historia. Aunque esto pues no sea completamente cierto. De hecho, la definición que tiene en el diccionario es la siguiente: mujer que según la opinión popular tiene pacto con el diablo y hace cosas extraordinarias por su medio. Entonces, ¿por qué la necesidad de su aparición en los cuentos para niños y niñas? Según algunas fuentes dicen que las malas de los cuentos de hadas tienen un gran control de magia. Muchas veces son brujas y hechiceras. Por otro lado, al ser viejitas, estas malas tienen un elemento a su favor a la hora de crear tensión dramática, lo cual da mucho miedo. Esto es muy feo y malo para los niños, ya que al nosotros contarles estos tipos de cuentos, se crean la idea de que las personas que hacen magia son malas, y por culpa de los adultos crecen temiendo a las mal llamadas brujas, generando una idea errónea a los infantes. Con el paso del tiempo, muchos escritores han incorporado brujos en vez de brujas en sus historias y cuentos, y estos no son necesariamente malos, además de que puede ser de todo tipo. No han de ser exclusivamente mujeres, ni son personas que matan a princesas o hacen daño a los niños. Suelen ser personajes nobles con sabiduría, donde ser mago no se elige, simplemente se nace con ello. Nosotros les pedimos a todos que a la hora de contarles un cuento a un niño pequeño, piensen bien lo que le van a contar. No caigan en esos cuentos como el de Blancanieves, aunque admito que los enanitos son adorables, donde las princesas son inútiles sin un príncipe que las proteja y en donde las brujas son malvadas. O bueno, sí se los pueden contar de diferentes maneras, en donde no se adopten esas visiones tan patriarcales. Al igual que mis compañeros, hoy les hablaré del dragón. El dragón es un ser mitológico que aparece de diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Anteriormente, muchas de las personas consideraban a los dragones como villanos, ya que al momento de abrir la boca, el dragón aventaba fuego y eso hacía aterrorizar a las personas que se encontraban cerca de él. Hoy en día podemos encontrar varias películas, libros o videojuegos donde el dragón es considerado un animal bueno. Un ejemplo de esas películas son el Cómo entrenar a tu dragón, Maya y el último dragón, el dragón de la tetera, etc. Lo cual nos muestra que el dragón no es un animal como anteriormente la sociedad lo señalaba, sino un animal bueno, en el cual ayuda en diferentes aspectos a muchas personas y a otros animales de su misma especie. Otro de los ejemplos es el cuento del Dragon Song, el cual nos habla de un pequeño dragón que va a la escuela, en el cual va aprendiendo diferentes cosas como a volar, rugir, entre otras, en el cual se encuentra una niña que le ayudará en ese camino. Además le enseñará también que la vida puede verse de otro modo, cambiando la visión de las cosas. Por suerte, hoy en la actualidad, estas películas o cuentos están adaptados para los niños y niñas que los harán darse cuenta que el dragón no es malo como la sociedad lo señala, ya que muchas de las veces juzgamos a las personas sin conocerlas, haciéndolas sentir mal por su forma de ser. En lo personal, propongo que para generar un cambio debemos concientizar la forma en que nos dirigimos hacia otras personas. A través de las historias que nos muestran, ya sea en películas o libros, debemos tomar conciencia del mensaje que nos dejan, para desaparecer los estereotipos que se han generado y nos han llevado a la violencia.